Bien, vamos a continuar con el siguiente tema y corresponde al tema de la responsabilidad civil. El artículo 1910 nos dice, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Entonces, estos son los elementos de lo que es la responsabilidad civil. Se causa un daño a una persona mediante una actividad ilícita y entonces eso genera la obligación de reparar dicho daño causado, con una salvedad que es la posibilidad de excluir la responsabilidad cuando el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Podría poner como un ejemplo, aunque no es un ejemplo exacto porque hay una modalidad de la responsabilidad civil, que es cuando nosotros vamos manejando y de pronto se atropella a una persona, ¿no? Entonces, aquí si la víctima, pues, por ejemplo, no respetó los pasos peatonales, un puente peatonal, por ejemplo, ¿no? Se atravesó a la mitad, no respetó los semáforos, podemos hablar de una culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Les digo que este ejemplo no es del todo exacto porque corresponde a la responsabilidad civil objetiva, que es un tema que veremos un poquito más adelante. Eh, Porque tiene que ver con el uso de vehículos que generan velocidad y por lo tanto hay unas reglas especiales. Pero de esta responsabilidad civil como figura genérica, tenemos el primer elemento que es el daño. Y el daño está definido en el artículo 2108 que dice, se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrida en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Entonces tenemos como definición del daño este menoscabo o una pérdida dentro del concepto de patrimonio. Es decir, hay una disminución en los bienes o en el valor de los bienes que una persona tiene en propiedad o como parte de su patrimonio. Eh, el artículo 2110 nos dice los daños y perjuicios deben además ser consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de la obligación. Si lo vinculamos en este caso con el artículo 1910, que hablamos como fuente extracontractual, entonces este daño menoscabo debe ser una cuestión directa e inmediata. Por ejemplo, si yo choco un vehículo, entonces la persona sufrió un menoscabo, su vehículo está dañado. Ahora bien, tengo que repararlo, sin embargo, la pérdida solamente es, digamos, lo que venía dentro del vehículo. No abarca, por ejemplo, costos de oportunidades. Oiga, es que yo, por ejemplo, mañana iba a salir a trabajar como dentro de una plataforma. Bueno, ¿y cuánto ibas a ganar, no? Entonces, aquí ya no es tan directo e inmediato. ¿Por qué? Porque no sabemos si vas a salir o no ibas a salir, porque en la plataforma, pues cada quien sale cuando quiere, a las horas que quiere, y puede o no tener clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no podríamos probar como daño directo inmediato lo que yo perdí por no poder salir a manejar mi vehículo. Entonces los elementos son un ilícito, un daño y un nexo causal entre el ilícito y el daño que se causó, que es lo que se tendría que poder probar para poder acreditar la responsabilidad civil. Ahora bien, esta responsabilidad civil en principio pues afecta únicamente a la persona que causa el daño. La persona que causa el daño es del directamente responsable. Sin embargo, va a haber una serie de figuras en donde vamos a tener una responsabilidad por actos llevados a cabo por terceras personas. El primero de estos casos es cuando se trata de incapaces, que el incapaz que dice el artículo 1911, el incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la responsabilidad recaiga en las personas de él encargadas, conforme a lo dispuesto en los artículos, y ahí nos cita qué artículos son. Entonces, el incapaz tiene un patrimonio, no debemos olvidar eso. El hecho de que tenga una incapacidad y por lo tanto un tutor no implica que no tenga un patrimonio y que de ese patrimonio pues tenga que responder. Sin embargo, esta responsabilidad se puede extender hacia terceros por estar encargadas de él, ¿no? Aquí hablamos, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el concepto de la culpa en la vigilancia, culpa en vigilando, dice. También sucede lo mismo con los menores. Los que ejercen la patria potestad tienen obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos. Ojo, los requisitos. Menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos. ¿Por qué? Porque cuando se separan los padres y ambos continúan en ejercicio de la patria potestad, esta responsabilidad va a recaer en principio en quien tiene al menor bajo su habitación.
Sin embargo, también tendríamos que observar casos concretos, ¿no? ¿Por qué? Porque si los daños los causa el menor en el periodo, por ejemplo, de visitas, cuando está con el padre que no, con el que no habita normalmente, aquí esta culpa o esta responsabilidad sí se le trasladaría al padre que en ese momento lo estaba vigilando. Ahora bien, en el caso de personas morales, nos dice el artículo 1918 que las personas morales también son responsables de los daños y perjuicios, pero que en este caso son causadas por sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones. Es un poquito acotado el concepto, porque pensaríamos nada más, pues, ¿quién tiene poder de representación? Representantes legales, o sea, estaríamos hablando directamente de administradores o miembros del consejo de administración, cuando hay un montón de personas que intervienen en las empresas sin que necesariamente tengan una representación legal. Representación legal se refiere a la representación orgánica. También existe el caso de los apoderados, apoderados especiales, ¿no? Y, pero también hay muchos empleados, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, si un empleado de alguna compañía, por ejemplo, que vende refrescos, provoca un choque, definitivamente la empresa dueña del camión y patrona de esta persona, pues tendría que responder, lo cual tiene también una regla específica, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Como les decía, aquí hay un concepto que es la culpa en la vigilancia y o en la elección y o en la elección. El artículo 1923 nos dice, los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que le encomiendan. Este caso se aplica también en lo dispuesto en el artículo anterior. Entonces, cuando tenemos una persona bajo nuestra vigilancia, y en este caso es por un trabajo que se realiza, entonces se extiende la responsabilidad porque nosotros tenemos un deber de vigilancia. Lo mismo sucede con los patrones y dueños de establecimientos mercantiles, que se deben responder por daños y perjuicios causados por los obreros o dependientes en el ejercicio de sus funciones, que era lo que les comentaba yo hace un momento. Y esta responsabilidad cesa si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia. En este caso, ¿a quién? A el caso de los patrones y los dueños. Como les decía yo, cuando hablamos de los accidentes vehiculares, vamos a esperar a ver en particular el tema de la responsabilidad objetiva. Quedémonos ahorita en este caso en donde hay una especie como de culpa o las culpas pueden ayudar a restringir, digamos que la responsabilidad. Entonces, el patrón que cuida totalmente los protocolos y por todo, toda su atención para evitar daños, pues entonces, podría estar exento de cumplir y recaería directamente en la persona que causó el daño, en este caso, el empleado, ¿no? El artículo 1925 nos dice que los jefes de casa, los dueños de hoteles o casas de hospedaje están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sirvientes en el ejercicio de su encargo. Otra vez, por una culpa en la vigilancia o la elección. Aquí, estos conceptos son muy interesantes trasladarlos a la materia de seguros. Una primera tesis que rigió durante mucho tiempo era esta, que decía que la responsabilidad civil por el hecho de otro, en el caso de aseguradoras, son corresponsables con los médicos que integran la red. Es decir, hay seguros de gastos médicos que tienen una red o una lista determinada de médicos y los derechohabientes o las personas que tienen su póliza de seguros acuden a cualquiera de los médicos de esta red. Entonces, como yo estoy acotado en mi selección de médico a la red que me proporciona la aseguradora, tiene una elección y un deber de vigilancia. Por lo tanto, la negligencia médica debe ser también eh, atendida o es responsable la aseguradora por culpa en su elección y en su vigilancia. Sin embargo, esta otra tesis hace algunas precisiones. Nos dice la responsabilidad civil por hecho ajeno. La que se reclama a la aseguradora por negligencia del médico debe analizarse en función de la modalidad del seguro. ¿Por qué? Porque lo que nos dice esta tesis en forma esquemática es que hay varios esquemas de seguros hoy en día. Y entonces las personas no tienen el mismo esquema de seguros. ¿Por qué? Porque hay algunos seguros, por ejemplo, en donde se da un reembolso directamente al asegurado sin que haya una lista de médicos. Entonces, ok, tú escoges tu médico, tú vas con él y simplemente me pasas la cuenta y yo te reembolso. Ahí lo que operan son, por ejemplo, unos tabuladores. En ese caso, no podría responder la aseguradora porque entonces no hubo una lista de médicos, sino que yo directamente escogí a mi médico. Yo nada más respondo del pago de facturas.
Hay otros esquemas en donde se hace un pago directo a los médicos de la lista, que era el caso de la tesis anterior. Y también hay otro esquema en donde se paga directo a los médicos, pero no están listados, ¿no? También sujetos al tabulador. Entonces, si yo no estoy acotado a la lista de médicos que me da la aseguradora, o un sistema mixto en donde a lo mejor me dice, mira, yo tengo esta red, pero si tú vas con otro, entonces simplemente te voy a hacer tu reembolso. En esos casos, entonces en principio no cabría extenderle la responsabilidad porque entonces yo tuve la posibilidad de elegir. Entonces, por eso es importante tener estos conceptos de la vigilancia y la elección para poder determinar quién es, en este caso, corresponsable, ¿no? Porque no estamos eliminando la responsabilidad directa del médico tratante, sino más bien tratando de extender hacia la aseguradora. Por eso esto está dentro del tema de responsabilidad por hechos de terceros. Ahora bien, también existe la responsabilidad por parte del Estado, del gobierno. El artículo 1927 dice que el Estado tiene obligación de responder del daño, del pago de los daños causados por sus empleados y servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les tienen encomendadas. Esta responsabilidad será objetiva y directa por las actividades administrativa irregular, conforme a la ley de la materia y en los demás casos en términos del presente código. Esto tiene un antecedente o un fundamento en la Constitución, porque el artículo 109 constitucional actualmente, en el último párrafo, nos dice que la responsabilidad civil del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes, para lo cual existe una ley particular a nivel federal, pero también los estados deben tener su propia ley de responsabilidad patrimonial para regular la responsabilidad de servidores públicos estatales y también los municipales. Aquí lo que es importante entender es este concepto de la actividad administrativa irregular, porque dice, nos puede hacer pensar que en todos casos se responde, porque dice que es objetiva y directa, pero acotado a la que es la actividad administrativa irregular. Y lo que también se establece a nivel tanto de leyes como a nivel de jurisprudencia es que no basta, por ejemplo, que un acto administrativo sea anulado para con eso concluir que existe una responsabilidad del Estado, porque no se considera una actividad administrativa irregular. La actividad administrativa irregular tiene mucho que ver con la prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado presta un servicio, digamos el servicio de luz, y pues por una negligencia, por una falla en ese servicio, se causa un daño que puede desde una quema de aparatos hasta provocar el fallecimiento de una persona. En esos casos, se considera una actividad administrativa irregular y es cuando se presenta el derecho a ser indemnizado, ¿no? Casos interesantes son qué pasa, por ejemplo, con los baches. Hay muchos estados o ciudades a nivel de municipios que pueden llegar a contratar seguros, pues para responder precisamente por el estado de las calles que provocan daños en los vehículos. En muchas ocasiones no existe como tal, sin embargo, existe pues las bases suficientes para poder hacer un reclamo, ¿no? Pero bueno, estas son digamos que las bases generales de la responsabilidad patrimonial del Estado, aunque propiamente esta se regula pues dentro del derecho administrativo. Ahora bien, también hay una serie de reglas especiales cuando se trata de responsabilidad por la propiedad, tenencia, posesión o disposición de algunos bienes. Caso, por ejemplo, de las mascotas. El dueño, es decir, la propiedad de un animal, implica pagar el daño causado por la mascota, salvo, y aquí viene una serie de exclusiones, ¿no? Que se le guardaba y vigilaba con el cuidado, que el animal fue provocado, o que hubo una imprudencia de parte del ofendido, o que el hecho resulta de caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Entonces, si se guardaba, por ejemplo, un perro debidamente, y aún así se provocó algún daño, bueno, entonces posiblemente hubo una negligencia de parte de la víctima, ¿no? Lo mismo si la víctima, o alguien, o un tercero en este caso, si el animal fue provocado, entonces el provocador sería el responsable. No necesariamente el provocador es la víctima. Puede un tercero haber utilizado al animal, provocarlo, provocar un daño a alguien más, y entonces el provocador sería el responsable, ¿no? La imprudencia por parte del ofendido, ¿por qué? Pues porque se metió al área donde estaba resguardado el animal. Pensemos, por ejemplo, en el caso de zoológicos, ¿no? Si una persona viola las disposiciones de seguridad y se mete a una jaula y recibe un daño, bueno, pues aquí hay una imprudencia de parte del afectado, ¿no? Caso fortuito de fuerza mayor, bueno, pues es que hubo un temblor,
y de pronto se cayeron las rejas y el animal quedó suelto, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un accidente que está excluido por parte del artículo 1929. Y el artículo 1930 nos dice que si el animal que hubiere causado el daño fue excitado por un tercero, que es lo que les comentaba, la responsabilidad es del provocador. También en el caso de edificios, por ejemplo, dice que el propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por vicios de construcción. Si yo dejo un edificio sin el mantenimiento adecuado, se va desgastando y, por ejemplo, se empiezan a caer vigas, se empiezan a caer o simplemente yeso de las fachadas y provoca un daño, pues el propietario es responsable por haber permitido que se arruinara ese edificio, ¿no? Y dejarlo en una situación ya endeble. Aunque también hay que acotar que la jurisprudencia desarrolló, e insisto, lo veremos en un tema más adelante, la responsabilidad objetiva, que es cuando existen el uso de mecanismos que generan velocidad, o en este caso los edificios generan peso, entonces se genera una responsabilidad al margen de si hubo culpas o no, pero insisto, lo veremos en el tema correspondiente. También en este mismo tema de la propiedad de edificios, dice que son responsables los propietarios de los daños causados por la explosión de las máquinas, por la inflamación de sustancias explosivas, humos y gases, caída de árboles, depósitos de agua, o por el peso o movimiento de las máquinas, las aglomeraciones de materias, animales nocivas a la salud, o por cualquier causa que sin derecho se origine algún daño. Es decir, vamos a responder en general de las cosas que nosotros utilizamos o de las cuales obtenemos un provecho. Nos dice también, cuando los jefes de familia, concepto interesante, pero diríamos padre y madre, también que habitan una casa, son responsables de lo que se arroje o se cae de las mismas, ¿no? Entonces, si el hijo empieza a arrojar cosas y causa daños, es un edificio alto, pues, cualquier cosa que se arroje puede lastimar, matar a una persona o causar algún daño patrimonial. Esos daños tendría que repararlos, pues, el padre de los menores, ¿no? La reparación como forma de cumplir la obligación, porque esto es un tema de obligaciones. Entonces ya surgió la obligación a través de un ilícito, un menoscabo patrimonial y un nexo de causalidad. ¿Cómo se va a dar o va a dar origen a un derecho para el afectado? ¿El derecho a qué? A ser reparado. La reparación del daño debe consistir en la elección del ofendido en, uno, una reparación en especie, que es el restablecimiento de la situación anterior, cuando esto es posible, o bien, cuando no es posible, el pago de daños y perjuicios. Y en el caso de responsabilidad civil, cuando hay el fallecimiento de una persona, la tabulación que se hace es conforme a la Ley Federal del Trabajo para calcular las indemnizaciones correspondientes. Ahora bien, finalmente para acotar este tema, debemos considerar que existe un plazo especial para la prescripción. En su momento vamos a ver también las formas de extinción de las obligaciones y la prescripción es una de ellas. Mediante el transcurso del tiempo, cuando no se ejerce el derecho correspondiente, se extingue el derecho para exigirlo judicialmente, algo que ya mencionamos en su momento en el tema del enriquecimiento ilegítimo, que decíamos aquellas deudas prescritas que son pagadas no se puede repetir. Entonces ya ahí empezábamos a platicar del tema de la prescripción. Y aquí no lo vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque tiene una regla especial que es de 2 años. El artículo 1934 y el 1161, su fracción cuarta, nos establece esta regla de 2 años para reclamar los daños y perjuicios causados por un ilícito, con una salvedad. Aquí dice que en el artículo 1934 que es contado a partir del día que se haya causado el daño. Sin embargo, esta tesis que nosotros vemos a continuación en pantalla nos dice que hay que distinguir y hay que atender no nada más a cuando se causó el daño, sino cuando tuvo conocimiento el dueño del patrimonio o la persona afectada. Se considera que resulta necesario atender, en la parte medular, dice la tesis, al momento en que el afectado tiene conocimiento del daño que se le causa, porque en ese momento es cuando está en posibilidad de exigir la obligación que deriva del mismo. Entonces, una persona, por ejemplo, que salió de viaje, que dejó un vehículo estacionado y que cuando regresa resulta que tiene algún daño, pues entonces a partir de que tuvo conocimiento empezará a correr su plazo para la prescripción, que será, como dijimos, de 2 años. Bueno, con esto vamos a dejar este tema de la responsabilidad subjetiva y vamos después a estudiar dos modalidades diferentes, que es el daño moral y la responsabilidad objetiva.